La Copa de Oro es historia, pero historia de la buena para Guatemala. El equipo que dirige Luis Fernando Tena ha cumplido con honores y ha subido al podio del máximo certamen de la CONCACAF. Deja un combustible de avión y un crédito para la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo, porque acá empieza el conteo regresivo hacia ese partido crucial contra El Salvador. En nombre de René El Cid, yo soy Luis Solares y aquí empieza este programón. René, como siempre, qué gustazo compartir con usted, un privilegio compartir micrófonos con usted y también compartir delante y detrás de cámaras. ¿Qué tal, Luis? Qué gusto saludarlo, contento nuevamente de estar acá en Acuasistemas para poder hablar sobre esta histórica competición de la selección de Guatemala en la Copa Oro 2025. Bueno, una Copa de Oro que nos ha dejado muchas cosas, vamos a ir desglosando uno por uno. Pero antes, ¿le parece, René, si identificamos a nuestros buenos amigos de Bendito Fútbol GT en Facebook y en YouTube para que se unan a esta conversación interactiva? Vayan al canal de YouTube, activen la campanita, suscríbanse. De igual forma, compartan nuestras publicaciones en Bendito Fútbol en Facebook. También queremos saludar cordialmente a toda la comunidad de más de 85,000 personas en la página de Facebook de Luis Rolando Solares y también el portal de internet www.lrsolares.com. Aprovecho este espacio para poder felicitar a Luis Rolando por llegar a los 85,000 seguidores. Gracias, René, gracias. En Guastatoya hay un lugar para compartir con estilo, en familia y con amigos. Taquería La Cochinada y Café Premium del Puente, con exquisitos tacos mexicanos al pastor de chamorro de res, entre otras especialidades, churrascos y deliciosas bebidas. Disfruta la experiencia de Taquería La Cochinada y Café Premium del Puente, en Plaza Azaleas, en Guastatoya. La Selección Nacional de Guatemala culminó su mejor competición en la historia de la Copa Oro de la CONCACAF desde su cambio de formato en 1991. La bicolor se quedó en el tercer lugar, se ubicó en el tercer lugar de la competencia en esta edición de 2025, luego de clasificar en el segundo lugar del Grupo C, que compartió junto a las selecciones de Panamá, Jamaica y Guadalupe. El partido, sin duda alguna, que más recordamos y que más vivió la afición guatemalteca en diferentes sectores, tanto en la Unión Americana como en la propia Guatemala, fue esa tanda de penales ante la selección de Canadá. ¿Cuál es la herencia que nos deja esta Copa Oro 2025, tomando en cuenta que se viene la ronda final de la eliminatoria mundialista de la Confederación del Norte, Centroamérica y el Caribe de fútbol? Bueno, qué tema el que tira Víctor René El Cid. La verdad que qué tema, porque esto es muy importante, hacer el balance de lo sucedido en esta Copa de Oro. Para mí, la herencia es, punto número uno, voy a enumerarlo, si me parece, si me lo permite René, lo voy a enumerar de 1 a 5. Primero, para mí, importantísimo, la consolidación de los jóvenes prospectos de la selección. Y los voy a enumerar. Rudy Muñoz se ha consolidado hoy como uno de los mejores jugadores de la Selección Nacional de Guatemala, pero además del torneo. Para mí, Rudy Muñoz por ahí puede rozar estar en el 11 ideal de la Copa de Oro 2025. Olger Escobar, a pesar de que todavía no se estrena profesionalmente en la MLS, para mí Olger Escobar, de las realidades del fútbol guatemalteco en este momento. Y la Copa de Oro ha servido para ratificar de qué está hecho este muchacho. Hay que seguir metiendo a esa gente que se ha consolidado y también hay que volver a meter a Arquímedes Ordóñez. Si alguien dudaba de Kimi Ordóñez en los 5, 10, 15, 20, 30 minutos que Tena le dio, Kimi Ordóñez ha vuelto a demostrar que tiene buen pie y que es un jugador de selección nacional y que no hay de esos jugadores más en el mercado guatemalteco. Me encantó esa consolidación. Otro que ya no es tan joven, pero que se consolidó en esta Copa de Oro y que cayó un montón de bocas, ha sido
José el Caballo Morales. A mí me parece que el caballito de lo mejor que ha tenido Guatemala, ya vamos a hablar, pero esos jugadores me parece a mí que se han consolidado. Steven Robles, algunos tenían dudas del pelón, se consolida en la selección nacional de Guatemala. Me parece que por ahí va esos jugadores, y aunque a algunos no nos guste, José Mario Rosales se ha consolidado ahí en el tornillo del centro de la selección de Luis Fernando Tena. Entonces, ese punto es muy importante, René, la consolidación de los jugadores. Luego nos vamos a otro que para mí no es menos importante, pero es muy valioso. Muy valioso. El compromiso, René. Tenemos que hablar del compromiso de esta selección de Guatemala. Compromiso dentro y fuera de la cancha. Esta vez Guatemala clasificó a cuartos y no hubo fiesta. Esta vez Guatemala clasificó a las semifinales y no hubo fiesta. No se fueron a echarse los tragos, no se fueron a una discoteca, ¿sí? Entonces, me hizo recordar a mí que sí valió la pena hace poco más de 2 años, cuando un puñado de periodistas responsables y serios sacamos el tema a la palestra, que no podía ser posible que Guatemala, después de clasificar a los cuartos de final, unos futbolistas de Guatemala se iban de fiesta. Eso no era correcto. Y me parece que aprendimos la lección. Sí. Y por eso es que yo invito siempre a nuestra comunidad, René, a ser responsable, a ser participativa, a no dejarse llevar por la corriente, a no repetir las cosas que dicen allá. Hay que buscar siempre instruirse sobre lo positivo, sobre lo moralmente correcto, sobre lo deportivamente aceptado. Para mí, el compromiso que mostraron estos muchachos dentro y fuera de la cancha hay que ponderarlo. Tercer punto, pero no menos importante, me parece que Luis Fernando Tena ya se deshizo de ese montón de guajelotes, de sopilotes que andaban ahí cerca de él ahí. Y que le inyectaban que tenía que poner a fulano, que tenía que dar a mengano. Yo creo que Tena se quitó la venda en estos últimos meses y dijo, ya, déjenme morirme con la mía. Déjenme morirme con la mía. Y ahí está. Hoy ya nadie se recuerda de Alejandro Galindo, de José Carlos Martínez, de Kevin Ruiz, de Carlos El Cuilapa Mejía, hasta del propio Chucho López, de Jorge Aparicio. ¿Y por qué? Porque hoy hay un camerino más sano. Son jugadores con talento, claro que tienen talento, pero a veces, fuera de la cancha, ese compromiso de ellos quedaba muchas veces en tela de juicio. Totalmente de acuerdo con su comentario, Luis, sobre las figuras de la selección de Guatemala. También importante destacar, mencionar a Óscar Alexander Santis, que más allá de sus goles, ser el goleador de este proceso, de esta etapa de Luis Fernando Tena, también ha tenido un momento espectacular en su carrera futbolística, y esperemos que eso se llegue a consolidar ya de cara a estas eliminatorias mundialistas. Le hago una pregunta, René. A ver. Dígame para usted, y argumenteme, tárdese todo el tiempo que quiera. La gente quiere escucharlo, la gente en Estados Unidos le manda muchos saludos a René, pero quiere escucharlo la gente, en especial don Julio Santiago ahí que me preguntó por Víctor René. Gracias. ¿Quiénes para usted fueron los mejores futbolistas de Guatemala en esta Copa de Oro? A pesar de que Guatemala no jugó solamente a defenderse, sino también llevó una propuesta en cada una de sus líneas, destaco mucho la línea defensiva por cada uno de sus nombres. Estamos hablando, por ejemplo, desde la lateral derecha con un futbolista como Aaron Herrera, que en 2024 ya había demostrado con la selección nacional sus aptitudes, su calidad de futbolista. Es un elemento regular en el DC United en la MLS. Fue elegido por un sitio especializado de estadísticas como el mejor elemento de Guatemala en el año 2024, y este 2025 no ha decepcionado. Tiene diferentes funciones, tanto a nivel defensiva como también a nivel a la hora de atacar, y que lo ha hecho muy bien con la Selección Nacional de Fútbol de Guatemala. Pero lo bueno, y destaco eso, es que más allá solamente de hablar de un Aaron Herrera, de un X jugador, de un Y jugador que juega fuera de nuestras fronteras, también, como usted mencionaba en su comentario inicial, hablar de futbolistas de la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala. Y para hablar de futbolistas de la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala en esa línea defensiva, también importante destacar el trabajo de José Carlos Pinto, el defensa de Comunicaciones, que a pesar que con su club no pasó una buena temporada, eso queda atrás y demuestra su liderazgo, esa capacidad de mediador y también cualidades a nivel táctica y también a nivel de sus funciones dentro del campo. Es un buen complemento, es una buena pareja
junto a Nicolás Samayoa, que demuestra por qué estuvo en su momento con el Politécnica IASI del fútbol de Rumania. Y por el lateral izquierda hablamos de José Morales, que a criterio de muchos lo hemos venido hablando, su evolución futbolística que ha tenido con Municipal y que llega a consolidarlo e incluso superarlo con la Selección Nacional de Guatemala, siendo pues uno de los mayores futbolistas que han sido tendencia, pero por lo bueno que han demostrado en esta Copa Oro 2025. Así que yo me quedo con estos cuatro. Esos cuatro. Sin y dejar... el quinto, ¿a quién incluye en esa lista? Digamos, el top 5 de los mejores futbolistas de René. Sin dejar eso iba, sin dejar de menos a la línea del medio campo y también a la línea ofensiva, yo también me voy por el tema de los guardametas. Si me permite, de los 5... No, tiene que ser 5, René. No me va a poner 5.1, bonus track, una cosa así. Juéguesela por 5, las reglas eran claras. Importante, va. Bueno, le voy a dar el quinto. Para mí, yo destaco a Óscar Alexander Santis. Lo vuelvo a repetir, es la figura de la Selección Nacional de Guatemala. ¿Quién lo diría, en el buen sentido de la palabra, que Alexander Santis, de origen de Mazatenango, que ha dado mucho de qué hablar en los últimos años dentro del fútbol guatemalteco, con sus destacadas participaciones en Comunicaciones, en Antigua, en Georgia, pues ahora incluso puede llevarse a la propia selección en su peso y pues poder liderar al grupo de la selección. Y, perdone, pero yo doy un bonus track, Luis Rolando, y destacar Kendelson Navarro, que no le pesó esa situación en los cuartos de final ante la lesión de Nicolás Caen y que hizo lo propio, más allá de algunos errores que no solamente el propio Navarro, sino también la propia selección tendrá que corregir de cara a la eliminatoria mundialista. Yo me quedo con mejor preguntémosle a la gente quiénes son los 5 futbolistas de ellos, pero solo 5. Solo 5, René dio 6. Pero bueno, entonces para recapitular, los 5 mejores de René son... Aaron Herrera, Nicolás Samayoa, José Carlos Pinto, José Morales y Óscar Santis. Muy bien. Bueno, los 5 mejores míos son, sin dudas, Dives, el mejor, lejos, Óscar Alexander Santis Cayash. Okay. El mejor futbolista de Guatemala en la Copa de Oro, Óscar Alexander Santis Cayash. Seguramente va a estar en el 11 ideal de la CONCACAF del torneo, tranquilamente. Y por ahí vienen ya puestos muy interesantes. A mí el segundo jugador que me ha encantado en esta Copa de Oro ha sido Olger Escobar. Creo que Olger, a pesar de no ser titular en la mayoría de partidos, ha demostrado ser un jugador determinante y a aparecer en momentos oportunos. Entonces me quedo con Olger Escobar en el puesto número 2. Puesto número 3 para mí, Rudy Muñoz Boteo. Rudy Muñoz Boteo, un jugador que no se amilanó, que no se achicó, un jugador que siempre encaró, determinante en el 1 contra 1, solidario también, ahora aprendiendo a ser bastante defensivo en la selección mayor. Ya lo había hecho en Municipal y también lo había hecho en la selección sub-20, pero esos largos recorridos y tener ese poncho para llegar a la zona ofensiva es de destacarlo para Rudy Muñoz Boteo. Así que yo me quedo también con Rudy Muñoz Boteo dentro de ese top 5. Incluyo naturalmente a José Morales, el caballito, el caballo para mí tiene que estar entre los 5 mejores de Guatemala, sí o sí. Sobre su sector no solamente fue impasable Guatemala, sino además se proyectó al ataque y tuvo argumentos para darle salida al equipo de Luis Fernando Tena. Y en el quinto puesto, pero no menos importante, me quedo con Rubio Méndez Rubín. Rubio Méndez Rubín. Entonces, para recapitular, mi top 5, no le voy a dar la contraria a René, pero de la forma en la que yo conceptualizo el fútbol, gran trabajo de la saga de la línea defensiva, me parece maravilloso. Sí. Pero yo me quedo con Santis como number 1, con Olger Escobar como el number 2 o el segundo, y además me quedo con Rudy Muñoz en ese podio. Complementa José Morales, el caballo, y además Rubio Méndez Rubín. Para mí ese es mi top 5 de los mejores futbolistas de Guatemala en esta histórica Copa de Oro de la CONCACAF. La invitación está hecha para que ustedes dejen sus comentarios sobre cuáles fueron para su criterio las figuras de Guatemala, pero si algo habla que yo di 5 nombres
casi diferentes a los 5 que dio Luis Rolando Solares, es porque en su gran mayoría la selección, nombre por nombre, pues tuvo una destacada participación. Tuvo puntos muy altos. Tuvo puntos muy altos en esta Copa Oro 2025. Tengo una pregunta para usted, René, hablando de esos puntos altos. ¿Cuál fue el mejor partido de Guatemala en esta Copa de Oro 2025? Contra Jamaica, sin duda alguna. Este partido casi perfecto, la perfección no existe, pero casi perfecto para la Selección Nacional de Fútbol de Guatemala. ¿El suyo, Luis Rolando? También, me quedo con ese partido en Carson. Me gustó mucho el partido que Guatemala le hizo a Canadá, sobre todo por el aspecto mental. También. Pero yo creo que el partido en el que Guatemala desplegó su mejor volumen de juego, ofensivo y defensivo, y puso la pelota al piso, hizo que el rival corriera atrás de la pelota, neutralizó a Guadalupe. O sea, no podemos decir que el partido contra Jamaica, los Reggae Boys atacaron y que Hagen fue figura. No. Guatemala no solamente le quitó la pelota, tuvo argumentos para ir, tuvo pequeñas asociaciones, rápidos de dobles. Fue un equipo que fue largo, pero al mismo tiempo supo achicar. Para mí, ese partido contra Jamaica en Carson, creo que pintó el camino que terminó llevando a la selección guatemalteca a una histórica participación en la Copa de Oro. La importancia de un primer partido, de iniciar con el pie derecho una competencia, y que obviamente también eso tendremos que verlo ya para lo que se viene dentro del combinado de la selección. Otro factor que destaco es también la profundidad de banca, un problema que, por ejemplo, hace 2 años en esta misma competencia se le había presentado a Luis Fernando Tena y a la Selección Nacional de Guatemala. Que era notorio, ¿no? Sí, recuerdo muy bien, por ejemplo, ese partido en los cuartos de final ante la selección de Jamaica, que Rodrigo Sarabia, lo que sí no recuerdo si fue suspensión o fue por una lesión. Tenía que Rodrigo en su mejor momento, ¿verdad? En su mejor momento, en la contención guatemalteca, no estaba para ese partido ante la selección de Jamaica, y pues eso también le pasó factura para la bicolor, para la selección en ese partido ante los jamaiquinos. Ahora, todos los elementos en las ventanas de cambio que tiene Luis Fernando Tena han respondido y han hecho lo propio, e incluso con ese riesgo de suspensiones dentro del reglamento de la competencia, Luis Fernando Tena dio ciertas modificaciones, ciertos cambios, y todos han respondido en su gran mayoría en la Selección Nacional de Guatemala. Ahora, digamos, también tenemos que hacer un balance, y para hacer un balance hay que sopesar lo bueno y lo malo. Totalmente. Yo creo que a mí todavía me faltan un par de argumentos buenos, pero para ir llevándola así equilibrado, quiero pasarle la pelota a René, y que René me cuente qué Guatemala debe mejorar, o ahora que está muy de moda, qué margen de oportunidad para mejorar tiene el equipo de Luis Fernando Tena. ¿Qué no le gustó a usted, en otras palabras, de esta selección de Guatemala en la Copa de Oro? Bueno, al final hay que corregir ciertos aspectos que son una cuestión tal vez no solamente de este grupo de futbolistas, sino es un problema generalizado dentro de ¿qué es, señor ecosistema? Yo me iría por el tema físico, quizá, porque Guatemala... ¿Pero físico en qué sentido, René? Porque Guatemala, o sea, no le estoy... ¿Respondió? Guatemala respondió. Sí, o sea, sí, estoy de yo, acuerdo. por ejemplo, uno de los aspectos que yo analizaba desde el Energizer Park Stadium en la bella ciudad de San Luis, Missouri, que por cierto fue sede de los Juegos Olímpicos de 1904, una ciudad muy deportiva. Sí. Yo destacaba que por primera vez en más de 20 años que tengo de trayectoria, y más de casi 40 años, 35, 30 años, póngale, seguir el fútbol de Guatemala. Sí. Yo no recuerdo una vez que Guatemala haya terminado encimando el pórtico de Estados Unidos, menos en los Estados Unidos. Sí. Y miren que si algo tienen los estadounidenses es que físicamente ellos, todas sus selecciones están bien. Entonces, físicamente yo le preguntaba a algunos aficionados y ellos decían que físicamente quizá Guatemala no había estado tan bien. Sí. No sé a qué se refieren. Tal vez porque les gustaría ver que nuestros futbolistas fueran de 1.90, 1.80. No sé. Tal vez, yo no me voy tal por vez eso. Va por ahí el asunto, ¿no? No me voy por eso. Creo que eso de no... El tema, por ejemplo, estético, ese tipo de cosas no van de la mano de lo que yo quiero formular. Más que todo va por el tema como una especie de gasolina que poco a poco se va acabando, que poco a poco se va desgastando. Importante destacar, lo decía el propio Luis Fernando Tena,
las condiciones del clima son para los dos equipos. Acá Sí. no estoy hablando temas Sí. del clima, no estoy hablando de temas de X, Y, sino estoy hablando más que todo de los nuestros. La propia fisonomía del futbolista guatemalteco, que poco a poco, como le digo, se fue agotando esa gasolina. No le quito las ganas, no le quito el mérito. Yo por el a contrario. los nuestros, Yo- pero sí nos hizo falta esa punzada. Y es muy fácil para mí comentarlo sentado acá. No, yo por el frente a contrario, Cuachistepas. yo sí creo que si hay un aspecto que les decía que me faltaba por argumentar selección? de lo positivo de la selección Sí. es destacar el aspecto físico de Guatemala. Sí, ok. Porque miren, Guatemala jugó 5 partidos en la Copa de Oro, Sí. ¿sí? Guatemala se 6 estrenó... el amistoso No, pero digamos 5 en la Copa de Oro. Sí, sí. ¿Cuándo nos estrenamos contra Jamaica? Yo estuve ahí en Carson. hace... Fue como el cuando inició el... 16 de junio. Así es, inicio del Mundial de Clubes 16 de también. junio. Sí, sí. El Mundial de Clubes empieza el 14. Sí. Yo llego a Estados Unidos el 13. Y 15, 16 de junio, Guatemala. 16 de junio, 16 debuta contra Jamaica. En Carson. Luego viaja a Guatemala y va a Austin para enfrentar a Panamá. Luego va a Houston para enfrentar a Guadalupe. Guadalupe. Sí. Y se va a San Luis, casi No, pues, falta el partido contra Canadá. contra Canadá también, sí. Falta el juego contra Canadá. Y luego viaja a Austin para enfrentar a Canadá, Estados Unidos. Estados Unidos, ok. ¿Ya? Sí. Sí. Entonces fueron cinco partidos en un periodo de ¿cuánto tiempo? De 15 días. 15 días. Ujú. Sí. Sí, que al final... Y era la misma Guatemala cantidad de termina partidos. físicamente bien contra rivales de mayor envergadura. Incrementando la dificultad. Claro. Sí, Entonces, a totalmente. mí me parece que un aspecto que hay que destacar de Guatemala es el aspecto físico. Bueno, y o bajo sea, ese- físicamente muy bien el equipo bajo la tutela de Iván Castillo. Y bajo ese orden de ideas, Luis, para usted, ¿cuál es ese factor negativo? Y entiéndame el concepto, no lo decimos como una Claro, forma de claro. criticar No, también sí. el balance que yo nosotros sé mantenemos que nosotros nos hoy en día caracteriza. estamos en tiempos de redes sociales y que muchas veces la gente es muy sensible. Sí. Pero hay una cosa que yo siempre voy a agradecerle a Dios, es que las cosas con el tiempo se pone todo en su lugar. Yo por eso decía, a mí hubo varios que me funaron Sí. cuando yo salté a decir que no era posible que los jugadores se fueran de fiesta en unos cuartos de final de la Copa de Oro, La previo a gente unos en- cuartos. La gente en Bendito Y- Fútbol que te lo sabe. Ese fue el video donde la funa que me han hecho a lo largo de este tiempo en el canal. Y vean ustedes cómo ahora que Guatemala fue disciplinado en ese aspecto, que fue de lo más correcto Guatemala, Sí. le va bien y llega hasta las semifinales. O sea, es uno de los tantos factores que influyeron naturalmente, pero siempre hay que destacar que las cosas positivas hay que decirlas, señores. Hay que buscar, no tenemos que ser una prensa o una afición que le consienta todo y que le permita todo a la selección nacional. Ahí tenemos el ejemplo. Yo tuve la oportunidad de cubrir a la selección en el 2006. ¿Saben qué hacían los bares en la antigua Guatemala cuando llegaban los futbolistas de la selección nacional a festejar? Los cerraban. Los cerraban. Entonces, yo creo que también los jugadores ya están grandes, pues, pero si nosotros queremos hacer cosas diferentes, tenemos que empezar todos a hacer las cosas diferentes, comprometidos. Ven ustedes lo que aparece gracias a la producción, el cintillo. Faltan 65 días y nosotros empezamos este conteo regresivo porque tenemos que estar pendientes, no perder el enfoque, estar compenetrados en que en 65 días Guatemala va a enfrentar a El Salvador y que no queda de otra que es ganar o ganar. Totalmente. Yo se lo decía a Nicolás Samayoa, se lo explicaba y se lo decía. Hemos llegado a la curva de alto rendimiento de la selección nacional en la Copa de Oro. Este es el mejor momento de Guatemala en años, no solamente de la era de Luis Fernando Tena. Este es el mejor momento de la selección nacional de Guatemala en varios años, en 20 años fácil, tranquilamente, ¿sí? Y ahora, ¿cuál es la responsabilidad de los preparadores físicos de los clubes, de los preparadores físicos de la selección, de los cuerpos técnicos de los clubes, de los cuerpos técnicos de la selección? Mantener o mejorar esa curva de alto rendimiento. Sí. Pero ahora vienen 65 días que nos pueden jugar en contra. Como el jugador va a botar las cargas, se va de vacaciones
bota la parte física, bota ese ritmo y tiene que volverlo a construir. Y todo eso será en 65 días. Ahora, sí, dígame, René. Su punto le va a Ahora, el presentar punto negativo, claro que hay una zona de oportunidad fantásticamente que Guatemala tiene que mejorar. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender, por ejemplo, que los partidos son de 90 minutos. Sí. Que los partidos son de 90 minutos. Sí. Y que nosotros no podemos entrar, por ejemplo, como se entró en el Energizer Park, lentos, pasivos, inseguros. Regalamos 15 minutos en los que Diego Luna nos vacunó y después una selección de Estados Unidos a la que sometimos, pero que no fuimos capaces El daño estaba hecho. de poder revertir ese daño que ya nos habían ocasionado. Para mí, lo mismo nos pasó con Guadalupe, que una selección de Guadalupe que parecía que la teníamos dominada a modo, reaparece, revive. Claro, Guadalupe es una selección que tiene jugadores muy interesantes, de mucha calidad, y que le hemos ganado, pero nos ha costado. Y en parte nos ha costado porque nosotros tenemos que aprender también a matar los partidos. Entonces yo creo que siempre es importante entrar a los encuentros compenetrados. Creo que Tena, en otro aspecto positivo, ha encontrado el equilibrio, ha encontrado la base en esta selección. Sí. Y cuando usted bien lo decía, René, cuando ha necesitado hacer unos cambios como contra Guadalupe, los cambios también le han respondido, ¿sí? Pero eso es muy importante. También tenemos que decir otro aspecto positivo, el aspecto mental. La autoestima del futbolista guatemalteco, de creérsela, de no sentirse inferior, para mí también ha sido un factor determinante en esta Copa de Oro. No recuerdo el nombre en este momento de la psicóloga de la Selección Nacional de Guatemala, pero le valoro y agradezco mucho el trabajo que ha tenido ella, porque yo lo decía contra Canadá, lo decía, Guatemala regularmente cuando nos meten un gol es difícil que nos levantemos. Y esta selección ha demostrado, ha tomado como bandera propia que no está muerto quien pelea. Y esa mentalidad, René, amigos, esa mentalidad en la eliminatoria jamás tenemos que bajar los brazos y jamás tenemos que entrar pasivos o desorientados o no atender las circunstancias que requieren el pitazo inicial y el arranque de un partido. Sin duda alguna, y además algo que se comenta siempre desde el mundo, desde el punto de vista futbolístico, desde el mundo futbolístico, es de que no somos los mejores del mundo cuando le ganamos a una selección superior a nosotros, ni somos los peores cuando perdemos ante una selección inferior. Hay siempre partidos diferentes, partidos bravos, y la eliminatoria mundialista, sin duda alguna, para todo aquel que no esté ubicado, será complicada, será muy difícil. El hecho que se haya hecho lo propio ante selecciones de gran envergadura del área de la CONCACAF no quiere decir que algunas otras selecciones que en el papel nosotros digamos que con lo visto en Copa Oro podamos ganarles, y que podemos ganarles, pero también tiene mucho que ver cómo se preparan esos partidos de la eliminatoria mundialista. Por citar un ejemplo, visitar el Cuscatlán en El Salvador es complicado. Si nos vamos a los antecedentes, la historia no juega, pero México incluso ha perdido ahí, en este recinto deportivo, así que Guatemala tendrá esa labor. Y ojo que México ha perdido cuando El Salvador incluso no ha tenido su mejor versión. Exactamente. O sea, nosotros no podemos decir, El Salvador pan comido, jamás. Al Salvador lo tenemos que respetar. La única forma que nosotros podemos ganar es respetando al rival antes, durante y después del partido. Y así, por eso encaramos la eliminatoria con esta misma fortaleza y con esta misma concentración, como bien lo apunta, 65 días antes de esta justa de la eliminatoria. Bueno, otra enseñanza que nos ha dejado quizá esta Copa de Oro, y nosotros lo decíamos acá, es que que nadie está por encima del equipo. Nadie. Ni Nicolás Hagen, ni Oscar Santis, ni Rubio Méndez, ni Nathaniel Méndez. ¿Quién se recuerda a Nathaniel Méndez hoy? Sí. Yo les digo una cosa, una verdad que impopular. Sí. Nathaniel no hace falta en la selección de Guatemala. Sí. A veces siento que hasta el técnico tiene la necesidad o el compromiso de ponerlo a jugar porque ha hecho el largo viaje. Pero hoy nos hemos dado cuenta de que la velocidad, la entrega de Rudy Muñoz, de Oscar Santis, de Arquímedes Ordóñez, de Olger Escobar, de Kevin Ramírez, tendrá que lucharla Nathaniel Méndez Lain. Y yo le pido a Luis Fernando Tena que si viene Nathaniel Méndez Lain, que demuestre, no en los partidos, en los entrenamientos,
que está a nivel superior de los jugadores que están hoy por hoy en la selección. Sí. No nos olvidemos de una cosa importante. Nathaniel Mendeleïf ahora va a estar en la 4ª división del fútbol de Inglaterra. 4ª división. O sea, no es para que venga y la gente lo empiece a pedir en las redes sociales para que ya tenga que ser titular en la selección nacional. A Nathaniel siempre le pedimos que cuajara, que va a llegar el partido de Nathaniel. No llegó. No llegó. Por el momento no ha llegado. Entonces, yo creo que hoy, por ejemplo, una de las cosas que tenemos que tener nosotros es los pies bien puestos sobre la tierra. Sí. Bien puestos sobre la tierra. No estuvo Freddy Pérez, no estuvo Nicolás Hagen, estuvo Kenderson Navarro. ¿Sí? Exacto. Y por eso es, por ejemplo, ahora Guatemala, si logra concretarse el partido contra Los Ángeles FC, previo a jugar contra la selección de El Salvador en esa semana antes, que creo que será importante de utilidad para el entrenador, tiene que Guatemala reforzar la idea, Luis Fernando Tena, de darle su lugar a quienes vienen en sintonía, a quienes están en el mismo canal, a quienes están en la misma frecuencia. Y no necesariamente, porque va a venir Nathaniel. No. Sí. Porque mira, ya está Nicolás Hagen. Yo incluso les digo que Kenderson ha dado un golpe de autoridad y ha dicho, aquí estoy. Hoy, el portero número 1 de la selección de Guatemala Es Kenderson Navarro. es Kenderson Navarro. Sí, sin duda alguna. No, y también tiene que ver en la mano, otro acierto por parte de Luis Fernando Tena es de respetar los tiempos. ¿Qué tanto se comentaba, qué tanto se pedía a futbolistas como Olger Escobar, qué tanto se pedía algún llamado a los jóvenes elementos de esta propia selección de Guatemala de procesos anteriores? Y poco a poco, ahora bien, muchos piden a Matt Evans, muchos piden a un Damián Rivera que estuvieron en el proceso. En el proceso. No fueron convocados a los partidos. Y no podemos alegarle nada porque Luis Fernando Tena sabe cómo Llevarlos. lleva a sus futbolistas y que ya están con este proceso, sienten los colores y que también podrán ser una opción de cara a los siguientes partidos. Qué buen punto, René, porque esto es así, paso a paso. Sí. Tranquilamente, paso a paso. Voy a poner un ejemplo acá de nosotros, René. ¿Cuánto tiempo llevamos ya con el programa de transmitirlo ininterrumpidamente? 1 año, 6 meses por ahí. Vale. Al principio a René le dábamos la pelotita ahí un ratito, 5 minutos, 10 minutos, y poco a poco René se ha ido ganando la titularidad. Entonces ya uno pimponea, ya uno alterna. Así es esto en la vida. O sea, no se corona en la primera cita, amigos. ¿Sí? Entonces hay que tener paciencia. Tena está llevando a Damián, Tena está llevando a Evans. Hay que dejarlo. Es como, por ejemplo, yo lo discutía con un amigo, le mando un saludo a Roberto el Canario Ramírez. El Canario confronta a Tena en la conferencia de prensa y le dice que no le parece si metió tarde los cambios a Olger, a Arquímedes. Lamentablemente a veces con el diario Lunes es muy fácil hablarlo, pero el entrenador incluso se adelantó varios minutos antes, de lo cual le venía estando acostumbrado a realizar los cambios de la selección de Guatemala. Totalmente. Hay veces que a los técnicos les sale y hay veces que no les sale, pero quienes tienen la responsabilidad son ellos, ¿verdad? O sea, y Tena consideró prudente que los cambios los hiciera en ese momento y le funcionaron. Sí. ¿Qué fue lo que no nos faltó? Meterla. Sí. ¿Por qué tanto, por ejemplo, Darwin Gregorio Loms, tanto se habla de su penal magnífico a Lopanenka en la tanda de penales ante Canadá? Si no lo hubiera hecho, ¿qué dijo Tena? Lo matamos. Lo deja ahí colgado, diría. ¿Qué dijo Tena? Que eso no lo escuché. Textualmente eso, que si no lo hubiera metido, lo hubiéramos ahí tenido colgado. Eso fue el término que utilizó Luis Fernando. Pero esto es deporte, René. De eso se trata. Tena era muy cuestionado y muy criticado en su momento cuando hizo ciertas modificaciones del partido ante Guyana, por ejemplo, en la final de la Copa Oro. Tuvo sus aciertos, por ejemplo, en el partido ante República Dominicana, y fue un punto de inflexión, considero, en este proceso. Que se el triunfo contra Dominicana fue punto de inflexión. Sí. Pero yo creo que más antes también fue punto de inflexión el triunfo contra Guyana acá en Guatemala. Sí, yo creo que Guatemala toca a fondo en la era de Luis Fernando Tena, en la derrota que tiene Guatemala de visita ante Guyana. Sí. Ese para mí fue el peor partido de Guatemala en la era de Luis Fernando Tena, con todas sus armas, con todo su equipo, pierde 2-0. Sí, sí, e incluso, 3-1. E incluso ese gol que anota Cookie Lemus en el Cementos Progreso, en una forma simbólica,
valió mucho para la selección de Guatemala, Claro. incluso hasta por la forma como lo celebraron. Claro. Porque muchos podemos decir, o muchos aficionados podrán decir, es que lo celebran ante Guyana como que fuera ante la mejor selección del mundo. No, pero lo que significó este gol, como bien lo apunta Luis Rolando, tiene mucho que ver a lo que estamos viviendo hoy en día con la selección Sí. nacional de Guatemala. Bueno, y nosotros lo platicábamos con ellos, lo conversábamos incluso con algunos futbolistas de la selección nacional de Guatemala. Bueno, disfrutemos este momento, amigos, ustedes que han seguido a la selección de Guatemala desde siempre. Yo lo he dicho, lo repito, nosotros hemos estado en los entrenamientos, en los hoteles, hemos estado en los aeropuertos, hemos estado en el extranjero, en partidos moleros, en la Liga de Naciones de la CONCACAF. No nos apartemos que la Liga de Naciones fue el clasificatorio a la Copa de Oro. Hemos estado en los partidos de eliminatoria, hemos estado en la Copa de Oro, hemos tomado vuelos para estar en donde se ha hecho el reconocimiento de cancha, los entrenamientos. Hemos estado con la azul y blanco y nunca hemos estado ni arriba del barco ni abajo del barco. Hemos estado donde tenemos que estar como periodistas profesionales, siguiendo al equipo de todos, buscando de forma imparcial y objetiva la mejora continua. Y eso se gana, ese respeto se gana de los protagonistas. Me gustó muchísimo una respuesta que me dio Nicolás Amayoa, ahí en la zona mixta sí. del Energizer Park. Solo estaba 2 periodistas guatemaltecos, habíamos ahí. Y Nico se para y me dice, al que no le guste la crítica, Que no se dedica al deporte. que no se dedique al deporte. Sí. Así que tenemos que ser exigentes si queremos que Guatemala vaya a la Copa del Mundo. Tenemos que ser respetuosos, tenemos que serlo. Tenemos que reconocer, como lo hemos hecho con esta selección nacional, hay que reconocerlo. Como yo se lo dije personalmente al señor Luis Fernando Tena, muchas gracias. Gracias porque hemos alcanzado un podio de una Copa de Oro que todavía me quedo ahí cortito con que algunos todavía no terminan de darle la magnitud de lo que representa, pero que han pasado 30 años sin que Guatemala llegara a las semifinales. Y en aquella ocasión fue un experimento porque solamente Guatemala le ganó un partido a San Vicente y la Granadina, si mi memoria no me falla, creo que fue Sí. 6-0, un golazo de Memín Funes 3-0. al 3-0 fue, 3-0. Un golazo de Memín Funes al ángulo desde fuera del área. Y nosotros solo ganamos un partido y pasamos como ser el Mejor segundo. mejor segundo de los 3 grupos. Sí. Y luego nos gana en la semifinal México nuevamente. México nuevamente. Y por la lucha por el tercer lugar, nos gana Estados Unidos nuevamente. O sea que con un partido Guatemala terminó 4. Hoy jugó 5 partidos de Guatemala y no contra San Vicente y las Granadinas. Sí. Contra rivales de peso. Y ¿A dónde voy, René? ¿A dónde voy? Sí. Que si nosotros tenemos que reconocer el buen trabajo de Guatemala, lo hemos reconocido. Y no solo acá frente a las cámaras, ahí, en los entrenamientos, en las conferencias de prensa, en los hoteles, en los aeropuertos, lo hemos hecho. Así que, nuevamente yo les pido a nuestros aficionados cautela, respeto, los pies sobre la tierra, sensatez en este camino, porque para nosotros la verdadera batalla está por comenzar. 65 días ha empezado el conteo regresivo para la disputa de ese crucial partido contra El Salvador. Guatemala contra El Salvador en el Fortín Cementero. Ahí inicia la verdadera batalla. Ahí vamos a saber de qué estamos hechos, Víctor René. Totalmente. Y complementando un poco ya su comentario, acá desde Acuasistemas hemos definido a la Copa Oro de la CONCACAF como el torneo de selecciones más importante a nivel de la región. Y lo hicimos. Independientemente de Guatemala haya quedado en tercer lugar o no lo haya hecho. Fue antes, durante y después que lo denominamos de esa manera esta Copa Oro 2025 y lo hago menciono esto porque de eso se trata. Obviamente no irnos con la corriente, no irnos subiéndonos al barco, bajándonos del barco, sino nuestra labor es obviamente poder emitir una opinión, informar y a todas las labores que corresponde el auténtico periodismo. Bueno, y antes de finalizar, René,
Hoy ha regresado a la Selección Nacional de Guatemala. Tenemos algunas voces, ¿no? Pero así es. Yo quiero, antes de ir a las voces y de despedirnos, quiero felicitar a todos los aficionados que han hecho el largo viaje hasta la bella San Luis, Missouri, para poder acuerpar a la Selección Nacional en esa semifinal. Hemos estado nosotros presentes. No me podía perder yo ese partido contra la selección de los Estados Unidos. Como les digo, hemos estado en partidos difíciles. Recuerdo aquel 3-0 en Panamá, que me dijeron, mira, ¿qué vas a ir si ya estamos eliminados? Fuimos. Ahí estuvimos. Y hoy que Guatemala estaba en una semifinal histórica, no sabemos cuándo vayamos a regresar a una semifinal de una Copa de Oro, ahí estuvo. De 22,000 aficionados reportados en el estadio, yo calculo que tranquilamente 18,000 eran guatemaltecos. Locales. Y ahí lo dijo Pochettino, lo dijo incluso en nuestros micrófonos, Pochettino, Mauricio, lo ha dicho, Mauricio Pochettino. Parecía que estaba en mi natal Argentina, dijo. ¿Cómo alienta la afición de Guatemala? No lo dijo Luis Solares, no lo dijo René, sí, lo dijo Mauricio Pochettino. Mauricio Pochettino lo dijo. Vayan a Wikipedia a buscar la trayectoria de Mauricio Pochettino. Totalmente. Y lo dijo Mauricio Pochettino porque elogió a la afición de Guatemala. Así que muchas gracias a la afición de Guatemala, que para mí es la mejor del mundo, no por lo que mete, no por lo que alienta, sino porque han sido pocas las satisfacciones que hemos tenido y siempre están. Este viernes la Selección Nacional de Guatemala, parte de la Selección Nacional de Guatemala, porque es importante destacar que los futbolistas legionarios ya se unieron a sus respectivos clubes. Por ejemplo, José Morales, José Rosales y Óscar Alexander Santis no fueron parte de este arribo de la selección por temas personales. Pero esto fue lo que nos declaró algunos elementos de la Selección Nacional. Escuchamos a José Carlos Pinto, Steven Robles y Jonathan Franco, quienes brindaron declaraciones a nuestros micrófonos este viernes en el Aeropuerto Internacional La Aurora. Fue como pues conseguimos cosas muy importantes, victorias y algo histórico como es un tercer lugar en Copa Oro, ¿no? ¿Cómo llega la selección de cara a las eliminatorias? ¿Cómo la ves? Pues anímicamente muy bien, futbolísticamente también muy bien. Pero hay que seguir fortaleciendo eso que hicimos, todos los pequeños detalles como lo hablamos con el grupo, que no se corten acá, que ahora que regresemos a nuestros equipos, sabemos la carencia que hay en nuestros equipos de algunos temas que en selección sí los tenés día a día y que eso no lo podamos cortar, que lo sigamos fortaleciendo y que lo sigamos para septiembre, que va a ser importante. Queríamos pasar a la final, no se nos dio, tenemos que seguir trabajando para lo que viene, que queremos clasificar al Mundial. Muchos no los veían en la siguiente ronda, pero ustedes en la cancha demostraron lo contrario, ¿no? Sí, creo que ha sido un trabajo en equipo, somos una familia y hemos trabajado juntos. Tenemos que darle vuelta a la página y empezar a trabajar para lo que viene. ¿Cómo se vivió desde adentro esa evolución en el grupo, tanto a nivel de desarrollo futbolístico como también del ánimo dentro de la selección? No, muy lindo, creo que es una sensación que no te puedo explicar, la verdad, pero creo que se reflejó adentro de la cancha y creo que el grupo está muy comprometido con eso. ¿Qué mensaje le brindaste a la afición guatemalteca de cara a la eliminatoria mundialista en septiembre? No, bueno, que sigan creyendo en nosotros, la verdad es que es un proyecto muy importante, creo que estamos haciendo un buen trabajo, estamos por una línea que queremos, entonces que nunca desconfíen de nosotros, que nos apoyen como lo han hecho hasta el día de hoy, que es increíble, la verdad. Bueno, amigos, el tiempo en los medios de comunicación apremia. Qué gustazo poder compartir con ustedes. Queremos agradecerles a cada uno de los que están en Guatemala, en la Unión Americana y en cualquier parte del mundo por seguirnos. Y la verdad que siempre es un cariño sincero el que nos manifiestan cuando nos toca que ir a hacer coberturas tanto al interior de la República, acá en la capital, como en la Unión Americana. De verdad, un privilegio poder contar con el cariño de ustedes. Víctor René, como siempre, un gustazo compartir con usted. Igualmente, Lurano, qué gusto saludarlo y nos vemos en una próxima ocasión acá para comentar sobre la actualidad del fútbol nacional y deporte internacional. Nos vamos, pero recuerden que este programa llega a ustedes gracias a Aquasistemas, tecnología y confort en agua. Visítenos en la tienda Showroom en la Avenida Reforma y 10ª calle esquina con amplio parqueo, atención personalizada y seguridad. Nos reencontramos en una próxima. Hasta entonces. Para ver más, suscríbete al canal de Luis Rolando Solares en YouTube y visita www.lrsolares.com.